Entonces me interesan varias cosas que aquí se fijen muy bien. Miren, la interleucina 10 va a favorecer la... Ay, Dios mío. Okay. Espero que ya hayan entrado todos porque si no es un desorden. La interleucina 10, fíjense muy bien, actúa llevando de este linfocito T nativo, digamos, influido por las interleucinas, etcétera, para inhibir las células T que son reactivas a mielina. Y fíjense en esta que es la interleucina 10, fíjense también, por favor, en esta molécula MHC clase 2, porque los medicamentos actúan a este nivel o a este nivel para evitar que se bloqueen y entonces que las células T reactivas contra mielina se mantengan activas. Recuérdense de este esquemita porque al final el tratamiento ahí va. Muy bien. Entonces, los criterios de diagnóstico para esclerosis múltiple son los criterios de McDonald. Son los que se usan desde el 2001 y nosotros podemos hacer diagnóstico de esclerosis múltiple teniendo 2 o más brotes. Con eso ya hacemos diagnóstico y con eso no necesitamos ningún tipo de estudio ni de laboratorio ni de gabinete para confirmar el estudio. Estos criterios nos ponen aquí que la evidencia es deseable, pero no es indispensable. ¿De acuerdo? Ahora, 2 o más ataques significa, por ejemplo, un síndrome cerebeloso, 3 meses después otro se recupera y luego 3 meses después otro síndrome cerebeloso. Es un ejemplo. Otra opción es 2 o más lesiones clínicas objetivas que generalmente están en 2 sitios diferentes. Por ejemplo, una neuritis óptica y un síndrome parietal. Ahora, otra forma de presentación clínica es que tengan 2 o más ataques y una lesión clínica objetiva. Por ejemplo, que hayan tenido 2 ataques, pero en un solo lugar, y allí sí necesitan corroborarlo con estudio o de resonancia magnética en la que se muestren lesiones que han ido aumentando de tamaño o con un estudio de líquido cefalorraquídeo que muestre bandas oligoclonales o haya un nuevo ataque en el que haya un sitio diferente de ataque. Otro podemos hacer el diagnóstico cuando tenemos un solo ataque, pero con 2 sitios de lesión evidentes, 2 o más, y que del primer estudio de imagen al segundo haya un aumento de las lesiones. Más que diseminación en espacio implica aumento de tamaño, diseminación en tiempo implica aumento en número de lesiones, o que haya un segundo ataque clínico, que entonces ya sería como el de aquí arriba, ¿no? Y la última opción es que tengamos un solo ataque con una sola lesión clínica objetiva, pero tengamos evidencia de lesiones que hayan crecido y que tengamos evidencia en el líquido cefalorraquídeo de la presencia de bandas oligoclonales o 2 o más lesiones en la resonancia compatibles con esclerosis múltiple y que entre una fecha y otra fecha subsecuente haya aumento del volumen, del número de lesiones.
Entonces, todas estas lesiones que están viendo aquí son lesiones que podemos observar en la resonancia magnética en la esclerosis múltiple. Podemos, si tenemos más de 4 que estén en sustancia blanca, mayores o iguales a 3 milímetros, son lesiones desmielinizantes. Pero podemos tener lesiones mayores o iguales a 6 milímetros y a lo mejor con 2 ya es suficiente. Podemos tener 3 que estén en sustancia blanca, pero con que haya una periventricular ya nos hace diagnóstico. Cuando tenemos lesiones en cuerpo calloso, en tallo cerebral, o que al aplicar medio de contraste haya un reforzamiento en anillo anular. Miren, por ejemplo, acá están todas estas, voy a ponerlo así, todas estas que están periventriculares, estas que hay aquí periventriculares, todas estas ya están más hacia la corteza, en la unión entre la corteza y la sustancia blanca, o estas que están periventriculares, pero también en diferentes partes de la sustancia blanca. ¿Y qué son las bandas oligoclonales? Bien, lo habitual es que los linfocitos, la inmunidad humoral que nos da los linfocitos B, produzcan inmunoglobulinas. Bien, la IgG se produce en suero y se produce o sea, la tenemos presente tanto en la sangre como en líquido cefalorraquídeo. La proporción habitual es que por cada 100 gramos que tengamos de inmunoglobulina G en suero, vamos a tener 77 en líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando tenemos un aumento de esa IgG, a la hora que hacemos el frotis, se van a poner en esta forma, con muchas bandas. Y esto es lo que se denomina bandas oligoclonales. La presencia de bandas oligoclonales que se ve en un 90% o más de los pacientes es un dato que apoya el diagnóstico de esclerosis múltiple. Bien, los potenciales evocados son pruebas neurofisiológicas que las vamos a ver después, pero cuando se solicitan, porque podemos con ellas tener evidencia de lesión subclínica, aunque no tengamos evidencia de lesión clínica. Los más sensibles son los potenciales evocados visuales y los somatosensoriales. Los potenciales auditivos de tallo cerebral son menos sensibles, pero también son útiles. Ahora, si vemos una persona que tiene un primer brote, ¿cómo sabemos si es esclerosis múltiple o qué riesgo tiene de que sea una esclerosis múltiple y no otro tipo de patología? Bueno, las situaciones de mayor riesgo para que eso sea un primer brote de esclerosis múltiple es que no haya ningún proceso de infección previa, que el compromiso sea aislado, generalmente medular o de nervio óptico, que sea un compromiso asimétrico, por ejemplo, compromiso motor de la mano derecha, del brazo derecho y sensitivo de la pierna izquierda. En líquido cefalorraquídeo, que no haya leucocitosis, o sea, que no sea un proceso infeccioso, que haya bandas oligoclonales, y en la resonancia magnética que haya ubicación de las lesiones periventriculares y que veamos lesiones activas. Quiere decir lesiones que con la aplicación del medio de contraste de gadolínio van a reforzar. ¿Qué tenemos que hacer cuando sospechamos esclerosis múltiple? Tenemos que hacer todos estos estudios. Por supuesto, la resonancia de cráneo, que es el estudio de primera elección de imagen para esclerosis múltiple o enfermedades desmielinizantes.
y hay que hacer tanto estudio de cráneo como de la médula, de la columna completa, tenga o no tenga sintomatología. Tenemos que hacer punción lumbar y buscar bandas oligoclonales. Tenemos que hacer un estudio urodinámico para ver cómo está la función vesical, que ya vimos que se afecta. Tenemos que hacer una evaluación por un oftalmólogo para ver con mucho detalle la papila y hacer un estudio neuropsicológico para determinar en el momento inicial que nosotros vemos al paciente cuál es su función cognitiva, digamos, basal. Hay algunas otras pruebas que a lo que nos van a ayudar es a descartar otros problemas, otras enfermedades que nos pueden dar una manifestación similar a la que estamos teniendo. Incluye desde los básicos como la biometría hemática, los exámenes de orina, etcétera, pero incluye el que ustedes piensen en otras patologías. Por ejemplo, las leucodistrofias metacromáticas o los errores innatos del metabolismo, que por alguna razón siempre pensamos que se van a presentar siempre en los primeros meses o años de vida. Hay algunas que tienen una presentación de inicio en la vida, en la juventud o en la vida adulta, y entonces tenemos que pensar en ellas, evidentemente, para poder diagnosticarlas. Si ni pensamos en ellas, pues no las vamos a diagnosticar nunca. Las enfermedades por depósito de ácidos grasos de cadena larga, las enfermedades de la colágena, lupus, anticuerpos antifosfolípidos, síndrome de Sjögren, etcétera. Los problemas metabólicos como la deficiencia de vitamina B12, hay un tipo de enfermedades que se llaman encefalomiopatías, en las que hay acidosis láctica, entonces hay que medir el lactato, considerar si pudiera ser una manifestación paraneoplásica. Hay que hacer estudios de electromiografía y velocidades de conducción nerviosa y estudios genéticos, en particular cuando estamos pensando, por ejemplo, en una heredoataxia o en una enfermedad mitocondrial. Y cuando nosotros tenemos una presentación insidiosa y estamos pensando que se trata de una esclerosis múltiple primaria progresiva, bueno, el líquido cefalorraquídeo más los cambios en la resonancia magnética, en médula espinal, más afecciones, más alteraciones en los potenciales evocados o diseminación el tiempo, nos va a confirmar este diagnóstico. Entonces, la esclerosis múltiple es una enfermedad que va a ir progresando en el deterioro funcional y cognitivo de la persona y va a traernos también problemas psiquiátricos, particularmente en el modo. Algunas enfermedades que pueden darnos signos y síntomas parecidos a la esclerosis múltiple son todas las enfermedades de la colágena, el lupus, el Sjögren, la poliarteritis nodosa o, por ejemplo, la encefalopatía paraneoplásica. La enfermedad de Lyme, que está causada por la Borrelia burgdorferi, o el VIH o por el virus HTLV1, nos pueden dar manifestaciones parecidas a la esclerosis múltiple. La leucoencefalopatía multifocal progresiva, que por ejemplo la vemos en algunos pacientes con VIH cuando se les inicia los antirretrovirales y hacen algo que se llama síndrome de reconstitución inmune, o en los pacientes con sífilis terciaria. Bien, cuando nosotros vemos un primer brote, vamos a decir así, un síndrome cerebeloso, está bien, a lo mejor es hasta donde llegamos, al diagnóstico sindromático. Y nosotros entonces tenemos que hacer una serie de estudios para poder determinar si se trata de una esclerosis múltiple o de alguna otra patología. En ese momento nosotros podemos decir esclerosis múltiple posible, ¿no? Puede ser, como puede ser cualquier otra cosa. Entonces tenemos que hacer todos los estudios para
poder diagnosticar o descartar una esclerosis múltiple. Estudios básicos, ya los vimos, pero ¿qué hay que hacer? Resonancia magnética simple y con contraste de cráneo y de médula. Punción lumbar con estudio de líquido cefalorraquídeo buscando bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo, y de las pruebas de neurofisiología serían los potenciales evocados somatosensoriales, visuales y auditivos de tallo cerebral. Bueno, nuevamente son los criterios de McDonald, que son los que estamos utilizando. Bien, si tienen 2 o más brotes con 2 o más lesiones evidentes, no necesitan hacer ningún estudio para confirmar el diagnóstico. ¿Es recomendable hacer estudios? Sí. ¿Es importante? Sí. Pero ustedes ya el diagnóstico lo tienen de inicio. Pero si nada más tienen 2 brotes, pero en un solo sitio, sí es importante que lo confirmen con un estudio de imagen, o que tengan un estudio de, o punción lumbar. Si nada más han tenido un brote, pero ha habido afección de 2 sitios diferentes, también es importante corroborarlo. O sea, para todas estas es importante tener el apoyo diagnóstico o de gabinete. Y en las de inicio progresivo, en las que van poquito a poco, que no se presentan como un brote, es decir, que presentan la sintomatología y en varios días remite completamente, pues es importante tener las bandas, la diseminación en tiempo y en espacio en el estudio de la resonancia. Bueno, la inmunoglobulina G, como les decía, bueno, pues está producida por es parte de la inmunidad humoral, la producen los linfocitos B, y a menos que esté yo equivocada, y nosotros normalmente tenemos una cantidad más o menos, 3/4 partes de lo que hay en sangre hay en líquido cefalorraquídeo. O sea que para el índice entre la cantidad de IgG que hay en líquido contra la que hay en suero contra el líquido cefalorraquídeo es de 0.77. Si nosotros tenemos una producción elevada de IgG en líquido cefalorraquídeo, va a aumentar el índice. O sea, por cada 100 que tengamos sérica, vamos a tener arriba de 77 en suero, en líquido cefalorraquídeo. Y eso va a orientarnos mucho o apoyarnos el diagnóstico de esclerosis múltiple, en particular cuando se asocia con las otras sintomatologías y cuando no hay un aumento de la albúmina. ¿Por qué? Porque podemos tener una punción lumbar traumática en el que va a aumentar la albúmina y va a aumentar todo, porque lo que estamos viendo en el líquido es la sangre, porque picamos un vasito a la hora de picar el líquido. Y bueno, esta se llama, otra vez vamos a volver a ver, que son las bandas oligoclonales. Bien, en conclusión, las bandas oligoclonales son un estudio que vemos positivo entre el 80 y el 90% de los pacientes con esclerosis múltiple. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos el diagnóstico, vamos a decidir qué vamos a hacer. Muy bien, no tenemos propiamente un medicamento que cure la enfermedad. Tenemos medicamentos que pueden disminuir la discapacidad en un brote, y tenemos medicamentos que pueden modificar el curso de la enfermedad. Esta es un algoritmo de escalado terapéutico que se utiliza para saber en qué momento vamos cambiando de un medicamento a otro. El medicamento de primera línea en esclerosis múltiple remitente recurrente es
con beta interferón o con acetato de glatiramel. Si a pesar de estar dando, si estamos dando el tratamiento y no pasa nada, el paciente está bien, seguimos igual. Pero si vuelve a tener brotes, pero no afectan la escala de discapacidad, entonces, ya sea que aumentemos el interferón beta, ya sea que de interferón pasemos a glatiramel, o si lo teníamos con glatiramel, pasemos a interferón. Si a pesar de eso sigue teniendo brotes y ya hay un empeoramiento en la escala de discapacidad, es necesario pasar a los medicamentos de segunda línea, que son la mitojantrona y el natalizumab. Estos son medicamentos de segunda línea. Ahora, cuando desde el principio tenemos brotes graves, por ejemplo, que afectan la movilidad, la visión y que el paciente queda con secuelas, no regresa a su estado basal, sino queda con secuelas, desde el principio entramos con los medicamentos de segunda línea, natalizumab o mitojantrona. Ahora, cuando a pesar de eso hay fracaso, que le llamamos fracaso de natalizumab, entonces se va a la mitojantrona, pero ya podemos utilizar medicamentos como el rituximab, el alemtuzumab y la ciclofosfamida. Y hay algunos pacientes que se pueden llegar a beneficiar con trasplante de médula ósea. Lo que a nosotros nos interesa es que nuestro paciente se mantenga sin brotes y sin discapacidad o con una discapacidad muy leve. Ahora, durante el brote, durante la exacerbación, el medicamento de primera elección son los esteroides. Y de los esteroides, la metilprednisolona, que se administra, le decimos en pulsos, con una dosis de 500 miligramos intravenosos cada 8 o 12 horas, dependiendo del peso del paciente. En algunos casos se utiliza la plasmaféresis. ¿Cuánto tiempo se dan los pulsos de esteroides? 5 días. Durante 5 días se aplica. El tratamiento modificador de la enfermedad, bueno, ya los vimos acá. Y cuando nuestro paciente tiene otras molestias, lo que damos es tratamiento sintomático, además del interferón o del copaxone o de lo que le estemos. Bien, no es indispensable que se aprendan estas dosis. Prácticamente el único que hay por vía oral es el fingolimod. Fuera de eso, todos los demás son o subcutáneos o intramusculares o por vía intravenosa. Son medicamentos caros. Una persona que no tiene acceso a un seguro de gastos médicos mayores fuerte o al IMSS, al ISSSTE, al ISSSTEP, es prácticamente incosteable. El más barato son alrededor de los 10,000 pesos semanales. Y de ahí váyanse para arriba, 20, 30, 40, 50,000 pesos semanales. Bien, el primer medicamento modificador de la enfermedad fueron los interferones beta, 1A, 1B. El primero que salió fue el 1B y después ya vino el interferón beta 1A. Y ¿se acuerdan que les dije que se aprendieran o que se fijaran sobre la interleucina 10? Bueno, aumenta la concentración de interleucina 10, por lo tanto favorece el que se inhiba la respuesta contra la mielina y también impide la sobreexposición de esta molécula MHC tipo 2, que también la vimos que estaba dentro del mecanismo fisiopatológico. Y el copaxone o copolímero 1 o acetato de glatiramel actúa nuevamente en la molécula MHC clase 2 y favorece que no haya tantos anticuerpos antimielina. Bien, esta ahorita
la vamos, bueno, estas diapositivas vienen un poco repetidas, pero no me parece que sobren. El temblor es muy difícil de manejar, casi nunca responde a medicamentos. Podemos darle primidona, podemos darle clonazepam. Generalmente tienen más efectos adversos que beneficios, pero bueno, se pueden utilizar. Para el dolor es de lo más difícil de manejar. Si es un dolor musculoesquelético, los antiinflamatorios no esteroides son útiles con cualquiera de los mecanismos de acción, COX-2, los que ustedes quieran, meloxicam, ibuprofeno, diclofenaco, eh, todos esos funcionan. Ahora, si el dolor es un dolor tipo eh, extraño, paroxístico, intenso, responden mejor a amitriptilina, carbamazepina, pregabalina, gabapentina, como si fuera dolor neuropático. Y los esteroides hasta 1990-91 en México, en que no habían llegado los interferones, todos los medicamentos, todos los pacientes se manejaban con esteroides a dosis más altas, más bajas, con medicamentos inmunosupresores como la azatioprina, la ciclosporina o la ciclofosfamida, con todos los efectos adversos propios de estos medicamentos. Después de 1991-92, que llegaron los medicamentos modificadores de la enfermedad, especialmente el interferón, que fue el primero que llegó, los esteroides se usan solamente durante los brotes. Lo mismo que la ciclofosfamida, que ya se usa como última opción, y en algunos casos en pacientes que no responden se les llega a dar azatioprina como coadyuvante con los medicamentos modificadores de la enfermedad. Bien, tratamiento sintomático de las molestias y de los síntomas de la esclerosis múltiple. ¿Se acuerdan que habíamos visto el modafinil como un manejo de la fatiga en los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica? Bueno, pues ¿de dónde se tomaron la idea? De aquí. Para la fatiga en pacientes con esclerosis múltiple se utiliza el metilfenidato, el modafinil y la amantadina. También se puede utilizar un programa de ejercicios graduados, se optimiza la calidad del sueño o se realizan pequeños siestas repartidas en el día que mejoren la fatiga. Para la espasticidad se utilizan los masajes terapéuticos, el baclofeno, que es un relajante muscular con acción periférica, o sea, no da sueño, y los otros son el diazepam y la tizanidina, son de relajantes musculares, pero que tienen efectos adversos como somnolencia. La toxina botulínica como se llega a utilizar en particular cuando hay contracturas dolorosas o que por la contractura y la espasticidad impiden, por ejemplo, el aseo del paciente. El baclofeno se ha llegado a utilizar por vía intratecal. Para dolor ya comentamos los antiinflamatorios no esteroides, y para el dolor que es atípico, raro, paroxístico, muy molesto, se puede utilizar la amitriptilina, la gabapentina, la pregabalina o la carbamazepina. Si el paciente tiene una disfunción vesical porque tiene una hiperreflexia del detrusor, es decir, está teniendo micciones constantes e involuntarias, se puede utilizar la oxibutinina, la tolterodina o la imipramina. Si el problema es una disinergia del esfínter, uno se relaja pero el otro se contrae y genera dolor, retención urinaria o expulsión brusca de la orina, se puede utilizar la terazocina. Ahora, en pacientes en los que tienen falla del vaciamiento de
la vejiga, o sea, que tienen una vejiga espástica, una vejiga neurogénica, que también se le conoce, se utiliza ya sea la cateterización, o sea, estar colocando sonda Foley en forma intermitente o en forma permanente. Y si tienen una nicturia excesiva que no les permite dormir, se puede utilizar la desmopresina nasal, que es un agonista de la hormona antidiurética. Ahora, si lo que tienen son síntomas motores paroxísticos por las lesiones que tienen de la vía motora, de la vía extrapiramidal, con espasmos, distonías, mioclonías, etcétera, se pueden utilizar cualquiera de estos 6 o los 6 juntos. A veces son tan dolorosas, tan molestas y tan incapacitantes y responden no con la rapidez que quisiéramos ni nosotros ni el paciente, y hay que utilizar toda una combinación de estos medicamentos, incluso valproato, bueno, les ponemos todo lo que podemos y lo que se nos ocurre. Para el temblor, como les decía desde hace rato, la mayoría de los tratamientos fallan. En algunos funcionan la primidona, el clonazepam, la isoniazida, que la conocen ustedes como un medicamento para la tuberculosis. Pues así, aunque ustedes no lo crean, funciona también en el temblor. No es lo máximo, pero bueno, funciona. Si el paciente tiene depresión, tiene que ser tratado por un psiquiatra como trata cualquier depresión. Y puede manejarse también con psicoterapia. Para el daño cognitivo, no hay ninguna pastillita milagrosa, no existe ni la vitamina ni el suero, nada. El manejo del daño cognitivo tiene que ser un manejo no medicamentoso y es el que más eficacia ha probado, ya sea con medidas compensatorias como andar poniendo recaditos por todos lados para que no se le olvide apagar el gas, guardar la llave, donde dejó la ropa, abotonarse la blusa, etcétera. Ver si hay algún medicamento que parte de su efecto adverso sea causar un deterioro cognitivo, como sería la primidona o el clonazepam, y las personas que tienen varias siestas en el día, que duermen, descansan varias veces en el día, que están menos fatigadas, tienen mejor rendimiento cognitivo. Bien, en las personas con, fatiga, ya vimos que la amantadina puede ser una de los efectos, el modafinilo o el metilfenidato. En problemas de control intestinal, básicamente la mayoría de lo que se quejan es de estreñimiento, pueden mejorar con aumento en el consumo de líquidos y alimentos ricos en fibras. En las alteraciones sexuales, los hombres, la principal alteración sexual que tienen es un problema para la erección. Y el manejo habitual, por ser vía oral, es con el sildenafil. En pacientes que no les funciona el sildenafil, pueden manejarse la prostaglandina E1 por vía intrauretral, y en algunos casos que no funciona, se puede utilizar la inyección intracavernosa de prostaglandina E1. En las mujeres, la alteración más frecuente es la anorgasmia, y algunas mujeres presentan beneficio con la utilización de dispositivos eléctricos vibratorios. En los pacientes que tienen alteraciones psicológicas, en particular la depresión, que es la manifestación más frecuente, se tiene que manejar por el psiquiatra como se maneja cualquier depresión y con psicoterapia. De las alteraciones cognitivas, pues todo lo que sea estimulación cognitiva va a beneficiarlas. Bien, la medicina de rehabilitación es probablemente la herramienta más a la mano que tenemos para que la persona con esclerosis múltiple mantenga una
adecuada funcionalidad de los miembros, una adecuada arco de movimiento de todas las extremidades y una gran mejoría en su calidad de vida. Bien, el pronóstico. Lo que nosotros queremos evitar tratando un brote en forma aguda para que no deje secuelas y después dar un tratamiento modificador de la enfermedad es que nuestro paciente, con la sobrevida que tiene esta patología, que es entre 25 y 35 años, se mantenga sin incapacidad o con la mínima discapacidad posible, con una buena calidad de vida. ¿Cuáles son los factores pronósticos favorables? Cuando empiezan muy jóvenes, mujeres, cuando los primeros síntomas son visuales o sensitivos y cuando cursan por brotes y después de cada brote regresan a un estado basal sin discapacidad. Factores de mal pronóstico: ser hombres, iniciar después de los 40 años, que empiecen con síntomas motores o cerebelosos, cuando después del primer brote haya muy poco espacio de tiempo para el segundo brote o que desde el inicio lleven un curso progresivo. Más o menos, en promedio, la deambulación se pierde a los 15 años después del primer brote. Esto, bueno, puede variar de persona a persona, del tipo de esclerosis múltiple que haya tenido y de la respuesta que tenga al tratamiento. La mayor mortalidad está entre los 55 y los 64 años de edad. Este es un caso clínico que quiero que le saquen foto a las siguientes dos diapositivas para que comentemos el caso clínico el viernes. Recuerden que vamos a comentar signos, síntomas, diagnóstico sindromático, qué síndromes integran, diagnóstico topográfico, dónde están las lesiones y los estudios que harían, etcétera. Esta es la primera diapositiva, sáquenle foto para que se lean, se aprendan y sueñen con el caso clínico para que lo comentemos el viernes. Ya, doctora. ¿Ya? Muy bien, aquí está la segunda diapositiva, que es lo que encontraron a la exploración neurológica, bueno, física. Ya eso también, doctora. Muy bien. Entonces, para el viernes vamos a ver este caso clínico y vamos a revisar los artículos. Los artículos, ¿cómo los vamos a revisar? Ustedes van a escoger el artículo que quieran, como quieran, por equipo. Tiene que ser un artículo que se haya publicado en los últimos 5 años y que sea un artículo en el que sea un estudio clínico en el que se evalúe algún tipo de tratamiento para la esclerosis múltiple. Es importante, ese día los vamos a revisar, digamos, y hacer una lectura crítica. Es necesario que envíen el artículo completo, no sé si son 4 equipos o 5, entonces los 5 artículos se manden a una persona de su grupo, la que ustedes quieran, y ella mande los 5 artículos o los 4 o los 6, el número de equipos que sean, a todos los del salón y a mí incluida. A mí lo que me tiene que llegar es un correo en el que los destinatarios sean todos ustedes con los 4 o 5 artículos. Si algún equipo, por ser muy inspirador, manda un artículo solito, no lo voy a tomar en cuenta. Solamente voy a tomar en cuenta los artículos que se envíen junto con todos los demás, o sea, los 5 artículos o los 6 o los 4, el número de equipos que formen.
Entonces, una persona va a mandar los 5 artículos o las 6 a todos. O sea que de los 5 o 4 números de equipos que haya, cuando escojan su artículo, se lo mandan a la persona que ustedes quieran, que se pongan de acuerdo del grupo, y ella va a hacer esto. ¿Tienen hasta aquí alguna duda? ¿Para cuándo, doctora, perdón? Pues para mañana, a más tardar al mediodía o así, para que nos tengamos tiempo tarde, noche y viernes de leerlo y poderlo criticar ampliamente el próximo viernes, que también vamos a ver, además de los artículos, el cuadro clínico. Muy bien. Ya habíamos visto algunos diagnósticos diferenciales, entonces nuevamente cualquier enfermedad granulomatosa de la colágena puede darnos manifestaciones similares, las enfermedades cerebrovasculares, las heredoataxias, la degeneración combinada subaguda, el Arnold-Chiari o las leucodistrofias del adulto o juveniles. Mañana el tema que vamos a revisar es las enfermedades desmielinizantes que no son esclerosis múltiple. Hay muchas otras. La más común, la más frecuente es esclerosis múltiple, es la que tienen en el programa, es la que revisamos o tratamos de revisar con más profundidad, y mañana en forma más breve vamos a ver otras enfermedades desmielinizantes que no son esclerosis múltiple. Bien, tenemos todos estos diagnósticos diferenciales, algunas de estas las vamos a revisar mañana. Algo que es importante considerar es que no todas las leucodistrofias o las errores innatos del metabolismo se presentan solamente en la infancia. Pueden presentarse en la vida adulta con manifestaciones que pueden confundirse con la esclerosis múltiple. La encefalomielitis aguda diseminada se puede ver en pacientes después de ser una enfermedad viral, como el sarampión, la rubiola, la parotiditis, incluso la varicela o el herpes zóster, por influenza, y en algunos pacientes después de la vacunación por la viruela. También hay un tipo de mielitis que se conoce como mielopatía necrosante subaguda. La ataxia de Frederick, que es una ataxia hereditaria, se puede manifestar, con síndrome cerebeloso, con síndrome piramidal, y puede confundirse con esclerosis múltiple. Y algunos otros que dan síntomas recurrentes, como pudieran ser infartos cerebrales de repetición o tumores cerebrales que estuvieran dando manifestaciones recurrentes o malformaciones arteriovenosas. Entonces, todos esos son los diagnósticos diferenciales. Hace unos años nos daban una plática y nos decían que hay más de 100 diagnósticos diferenciales de la esclerosis múltiple. Entonces, no se trata de que se los aprendan todos, pero sí de que primero tengamos en la mente el diagnóstico de la esclerosis múltiple, pero tengamos también muy presente que puede haber muchas otras patologías que puedan parecerse a la esclerosis múltiple. Por lo tanto, tenemos que hacer todos los estudios necesarios para descartar en particular patologías que podemos curar. No sé, por ejemplo, una deficiencia de tiamina, y con que demos complejo B ya lo curamos y ya no le vamos a estar dando copaxón y interferón y 20,000 cosas, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos de lo que tiene nuestro paciente. Bueno, muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, doctora, gracias. Bien, si no tienen ninguna duda, nos vemos mañana. Que tengan una buena tarde, que descansen. Gracias igualmente, doctora. Hasta luego, que descansen.